रेगिस्तान में रहना अच्छा लगे? बहुत अच्छे लगे। Var, çiksi otum yapacak, harçın o kadar. Ay, tinggal ini jalan sampai na. Sampai lantai itu. रेगिस्तान में रहना अच्छा लगे? बहुत अच्छे लगे। Var, çiksi otum yapacak, harçın o kadar. Ay, tinggal ini jalan sampai na. Sampai lantai itu. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos, todos los compañeros y compañeras de los distintos medios de comunicación y a toda la gente que nos sigue
a través del Facebook de Artegios y distintas redes sociales. Les damos la bienvenida a esta conferencia de prensa con motivo del estreno el próximo 12 de agosto de Yermo, el más reciente documental de Berardo González. Mi nombre es Antonio Sirión, voy a tener el gusto de moderar esta conferencia de prensa y les quiero presentar a las personas que nos acompañan. En primer lugar está Berardo González, el director de Yermo. También está Paloma López Carrillo, quien es la editora de esta película, y Raúl Bizzi, el músico que se encargó de la banda sonora. Y también por vía remota nos acompaña Alfredo de Stefano, productor de la película, quien también saludamos a la distancia. Bueno, pues Yermo es el séptimo largometraje documental de Berardo González. Es una película que nos invita a una exploración de la vida y la cultura en una decena de desiertos alrededor del mundo. Viajamos de México a Mongolia, a la India, Estados Unidos, Perú, Islandia, Namibia, Marruecos y Chile. Y es una película que yo diría que es sumamente antropológica y al mismo tiempo casi antiantropológica. Y explico un poco por qué la concibo de esta manera. Por un lado, Yermo retoma y recupera el motivo y la inquietud primordial del cine etnográfico más clásico de principios del siglo XX, que es el tema de la supervivencia y la adaptación a los entornos hostiles a través de diferentes recursos culturales de los diferentes pueblos del mundo. Pero al mismo tiempo subvierte y sacude los formatos y los cánones del cine etnográfico clásico y le imprime una mirada de autor mucho más lúdica, mucho más creativa, y que no se preocupa en absoluto por la información científica, antropológica, no nos explica nada, no nos pretende educar de nada, sino que se concentra en la inmediatez del encuentro con el otro, del encuentro y del desencuentro, quizás habría que decir. Se concentra en la empatía, en la gracia, en todos los malentendidos que surgen a partir de la llegada de un equipo extranjero a una comunidad en alguno de estos desiertos. Es una película de autor, plenamente con una mirada, con una apuesta estética muy particular. Y bueno, pues por ahí quisiera comenzar platicando con Everardo, haciéndole una pregunta para que nos hable de, bueno, para empezar, cómo nace este proyecto. Creo que en la explicación del origen se entiende un poco el sentido de la película. Y también quisiera preguntarte, Everardo, además de que nos relates la invitación de Alfredo que dio origen a toda esta película, ¿qué lugar ocupa en tu filmografía? ¿Qué, digamos, la desarrollaste en los últimos 8 años, ¿no? Y al mismo tiempo hacías otras películas totalmente distintas a estas, ¿no? Entonces, después de La libertad del diablo, que es una película muy crítica, muy dolorosa, muy oscura, vemos Yermo, que, digamos, nos devuelve un poco el oxígeno, el aire, nos permite respirar, nos permite disfrutar, reír con la gente, ¿no? Entonces, ¿qué lugar ocupa, pues, sobre todo viniendo después de La libertad del diablo? Gracias, Toño, y muchas gracias a quienes están acompañándonos. Yo creo que Yermo es un regalo que el oficio trajo, porque no nació con la intención de convertirse en lo que es el día de hoy la película, y fue, pues sí, te diría que es un descanso, una posibilidad de mirar también como la parte luminosa de la vida del ser humano, etcétera. Y quizá de ahí es en donde realmente hubo una fractura con la intención primaria por la cual yo fui convocado a este proyecto, porque mi interés realmente estaba en comunicarme con las personas en un espacio prácticamente de total incomunicación. El lenguaje era una barrera gigantesca que no me permitía a mí hacer lo que creo sé hacer, que es comunicarme con los otros, cuando puedo, claro, ¿no? Sí, y porque estaba yo finalmente acompañando a un fotógrafo que lo que trabaja es el paisaje, que su preocupación está más en la vastedad de la montaña o en la vastedad del espacio, en la
soledad del ser humano en un espacio tan inmenso como el desierto, pues era el origen de este proyecto, acompañar a un artista visual, Alfredo de Stéfano, que su relación tenía que ver mucho más con el entorno. Lo que yo filmaba era un poco el escenario del trabajo de este fotógrafo como personaje, pero me di cuenta que yo sentía que estaba desaprovechando un material y mi relación con el otro, mi manera de mirar al otro, pues, aún cuando existiera en comunicación, y te diría una ignorancia bastante profunda de los espacios que yo habitaba o estaba pisando en esos momentos, porque el plan era trazado por su productor y yo básicamente acompañaba al productor. También de alguna manera eso permitió que fuera una película mucho más suelta, más ligera en todo su proceso de rodaje, aunque fue un ejercicio que demandó físicamente mucho, porque viajábamos prácticamente Alfredo y yo. Por ahí de repente un chofer nos ayudaba a cargar un fierro, a veces no, o un intérprete, pero aunque era un proyecto que físicamente demandaba mucho, en el peso que a veces significa hacer una película, era una película muy ligera, y por eso digo que fue un obsequio, ¿no? Yo sentí que el escenario realmente era lo que podía contar la película, y pues vino una conversación larga con Alfredo, pues sí, vendiéndole un poco que la película que creía yo que podía funcionar o que podía caminar más era la otra, por la cual él no me había convocado, cosa que era ya complejo, ¿no? Esa conversación. Finalmente Alfredo entró como un productor mayoritario del proyecto, entró ya a coproducción, y vino el momento complejo que era darle forma, darle sentido, darle discurso, ya de la mano de Paloma López Carrillo, bueno, un apellido de Paloma, pues, de la mano de Paloma, en un proyecto que efectivamente lo único que retrataba era la cotidianidad sin mucho discurso. Cuando nosotros llegamos a ese primer corte, era un tabique, ¿no? Porque pues no tenía una hipótesis, no había una premisa científica de búsqueda, había materiales que ilustraban el día a día de gente que decía lo mismo que nosotros, pero a miles de kilómetros de distancia. Y la especulación de lo que creíamos nos traducían a mí y a Alfredo, los intérpretes, que después nos dimos cuenta que eran grandes poetas, ¿no? Porque en la poesía que nos referían, cuando llegaba la traducción, pues no había tal poesía, ¿no? Eran unos poetas los intérpretes. Yo sentía que teníamos un peliculón en la mano desde el inicio, porque el intérprete hablaba bellísimo, pero no era lo que me estaba comunicando el otro, ¿no? Pero bueno, con esa fe, te diría que es una película que está muy soportada en eso, en la fe al material. Pues Paloma fue tratando de darle sentido, ¿no? A un proyecto pues que no lo tenía, era quizás uno de los primeros cortes más complicados que a mí me ha tocado enfrentar, porque siempre en los primeros cortes algo intuyes que hay de película, ¿no? Que más o menos se sostiene, que yo sé que solo el editor o la editora y los directores soportamos a veces un poco a regañadientes también, ¿no? No creas, cuando te invitan a ver un primer corte, hasta cuando es tuyo, dices, puta, 5 horas, te cae que me voy a poner a ver 5 horas esto, un tabique, güey. Pero pues llegó lo que realmente salvó la película. Yo te diría que es una película que se salvó mucho en montaje, porque empezamos a entender que era una oportunidad también para hacer no te diría una crítica, pero sí para un poco reírse de quiénes somos nosotros los que portamos las cámaras, que venimos de construcciones sociales completamente distintos, que entendemos la relación no solo con el otro, sino con el entorno, diametralmente opuesta, ¿va? Y que a veces creemos que por pisar esas tierras podemos entender y poder tener una mirada crítica o con una mirada de juicio lo que estamos filmando o a los que estamos filmando. Aquí se revirtió, afortunadamente, y Paloma encontró que ese era la beta, ¿no? Que ese era el camino para contar Yermo. Y entonces, pues, se logró, de alguna manera, construir un discurso que tiene en su subtexto
pues muchas cosas, el lugar del origen de las religiones o del pensamiento mágico, las zonas que fueron habitadas por peces, las rutas de los grandes saurios y su relación con las familias migrantes, o migratorias más bien, que van siguiendo los mismos pasos. A mí eso siempre me alucinó, ¿no? Familias enteras que siguen las mismas procesos de migración de los grandes saurios. También otra cosa que era para nosotros muy importante contar es cómo todo eso se va de alguna manera, va siendo transformado por la presencia del ser humano. Y bueno, tiene mucho en el subtexto, pero el discurso primordial tiene que ver con la presencia de las cámaras, con el derecho al otro a interpretarse, con romper un poco esa búsqueda de lo verosímil que pretendemos todos los cineastas y los documentalistas aún más, que sea verosímil lo que ocurre. Aquí usamos todo aquello que nos descubría que lo que estábamos viviendo era una gran puesta en escena, que es lo que pasa en los documentales, pues, ¿no? Con esta construcción de verdad para la pantalla. Y pues por lo menos cuando nos empezamos a sonreír al principio y luego a reír del material que éramos nosotros, pues nos dimos cuenta que eso estaba funcionando, pues, ¿no? Que eso podía funcionar. Entonces, pues fue un clavado a ciegas, una cita a ciegas. Por supuesto que no habría sido posible si Alfredo no invierte su propio dinero, que era a través de la donación o negociación a través de su obra, que realmente es la que pagó, su obra fue la que pagó esta película en gran medida, ¿no? Y a la disposición de que fuera otra película, no la que él esperaba, ¿no? Entonces, pues por todos lados fue un regalo, te diría que por todos lados fue un regalo y un remanso. También fue a lo que hablábamos ahora, una especie de corte de caja, ¿no? Un reseteo emocional también, una posibilidad de ver la realidad con una mirada un poco más dulce, y eso es un obsequio, pues definitivamente que se pueda proyectar en una pantalla grande en estos tiempos para mí y para el equipo que me ha acompañado también es un regalo, ¿no? No estar con una mirada permanentemente oscura o incluso pesimista. Yo también saben que yo tengo ese problemilla, güey. Pero pues esto es eso, ¿no? Guillermo para mí es un remanso, es un consuelo, vamos a llamarlo así. Así lo ubicaría yo. Buenísimo, muy bien. Curioso lo que decías de cómo buscando al otro, te encuentras a ti mismo y nos volteamos a ver a nosotros mismos como espectadores y a lo largo del proceso. Paloma, ya lo decía, Everardo es una película que se construyó en el montaje, ¿no? Es una película que tiene pues, una estructura compleja porque, digamos, no cuenta una historia, no es lineal, ¿no? Es una serie de estampas juxtapuestas que nos van generando sensaciones, experiencias, conexiones con la gente, pero me imagino que no debe haber sido nada fácil enfrentarte a todo ese material y tratar de ir construyendo estos momentos de experiencia. Y me llama mucho la atención cómo a veces hay un dispositivo que es un vehículo que muchas veces nos lleva de un lugar a otro, pero en otras ocasiones con un corte directo pasamos de México a Namibia. Y lo increíble, creo yo, es que de pronto parecería que son los mismos lugares, ¿no? O sea, como que hay una nota de que en el fondo hay cosas universales ahí y que todos somos iguales, pero al mismo tiempo lo ves con un poco más de detenimiento y entonces empiezan a resaltar las diferencias, los matices entre una cultura y otra. ¿Cómo llegaste a esa construcción? Ahora Everardo nos contaba un poco del diálogo que tuvieron y cómo fuiste encontrando la forma, pero digamos, ¿qué retos implicó para ti como editora acercarte a un proyecto de esta naturaleza? Bueno, creo que ha sido como de los más complejos, porque precisamente el material también era como muy caótico por sí mismo, por todo lo que acaba de decir ahora Everardo, ¿no? Como que fue una película que se fue encontrando, o no sé si Everardo estaba consciente de que la tenía, pero fue como el artista trabajando sobre su intuición sin tener mucho planeado, ¿no? O sea, en este caso Everardo. Entonces, al principio no teníamos traducciones de nada de lo que teníamos y yo pensaba o tenía como la idea de que se podría sostener simplemente por la imagen y fue eso primero lo que hicimos, ¿no? Como hacer un corte donde solo se sostuviera por la imagen y no...
creo que ahí fue como cuando empezamos a buscar por otro lado, porque tampoco estéticamente se sostenía muchísimo, porque tenía como errores normales, porque era solo Everardo con la cámara y sonido y haciendo todo, ¿no? Entonces, como que para mí fue un ejercicio como de aceptación del material también, porque ya que uno sabe que eso es con lo que tiene que jugar, no puedes traicionar la forma del material, sino más bien tienes que hacer que ese material en la forma que nació brille, ¿no? Y después, al llegar las traducciones, a mí lo que me pareció, y ya se sentía un poco desde el visionado de material, lo que me gustaba era que precisamente éramos un espejo, o sea, no importa como lo lejanos o lo alejados que estuviéramos de la tecnología o del primer mundo o lo que fuera, al final de cuentas, como los seres humanos buscamos lo mismo, ¿no? O sea, hay necesidad de hacer música, hay necesidad espiritual, hay necesidad de expresarse, hay necesidad de sociedad, de juntarse. Y eso fue como lo que a mí me empezó como a jalar, como para hacer una estructura, como que a final de cuentas todos somos uno y para mí eso es como lo grande de Yermo, ¿no? Que descubre la esencia del ser humano en lugares donde uno pensaría que tenemos pocas cosas en común. Y ahí es cuando todo se empieza a ser muy divertido, porque por ejemplo, pues todo el mundo hemos peleado con nuestra pareja y la pelea está como de los guías en el desierto, ¿no? Y ahí uno da risa porque uno se reconoce en ellos y uno ha vivido eso y lo ha pasado. Lo mismo como los niños, todo eso es como reconocimiento. Y así fue como empecé a editarlo, ¿no? Lo de los trayectos, quizá lo que usamos más de guía fue a los guías de Gobi, que eran como los más presentes y además los más carismáticos. Entonces de ahí, y sobre todo creo que fue una película que a la hora de la edición se jugó mucho como con la intensidad y como con las, sí, como con los contrastes, ¿no? A mí me daba mucha risa una de las entrevistas en donde Berardo le pregunta a un señor, a un chavo, como que qué opina de la familia, y fue justo de esos ejemplos que decía Berardo. El guía le dice, no, que la familia es lo mejor y lo máximo y tal. Y entonces cuando nos mandaron las traducciones era que, o sea, él dijo, yo ya tengo 2 hijos y no quiero más y ya me operé y la familia me da igual. Y entonces esas cosas como que te sacan de lo correcto y dejan ver al ser humano. A mí me parecían muy, muy, muy lindas. Y así fue como se fue construyendo, más bien como por intensidades y contrastes, ¿no? Como momentos más de paz y de pronto unos momentos como más de risa e ir así jugando como con esas intensidades como no teníamos un hilo narrativo, pues esa fue como mi guía intuitiva para formar la película y no sé, creo que salió. Hay una apuesta que me parece muy interesante, no sé si es una pregunta para Everardo o para ti, Paloma. La decisión de no identificar cada lugar, cada desierto, qué coordenadas estamos o de cómo se llama ese grupo étnico, ¿no? Un poco como si la apuesta fuera casi como medio confundirnos, medio nortearnos, ¿no? Para justamente permitirnos vivir otras cosas, ¿no? O sea, no está basada en la información, sino en la vivencia, ¿no? No sé si eso lo platicaron, vino del director o fue también un aporte de la montajista. No, en general, nunca yo he ubicado a los personajes, salvo a los finales o los lugares en donde se está, salvo en algunos momentos. Siempre me han cuestionado mucho ese asunto de por qué no identificar permanentemente quién habla o qué hace, ¿no? Me parece que siempre he pensado que esa información puede guardarse hacia el final para no condicionar tampoco al espectador. Pues uno también de alguna manera depende de los juicios previos de un espectador, ¿no? Y siempre ubiqué acá. En este caso, hacerlo de esa manera no solo condicionaba, sino que también entorpecía el material porque obligaba a construir secuencias en territorios muy específicos. Y entonces, por ejemplo, no permitía secuencias como esta, que es una de mis favoritas, en donde se cuenta un poco también qué es lo que qué es lo que crea las dunas. Que me ha parecido siempre bello el tema de ver grandes montañas que lo que tienen detrás es tiempo, viento, arena,
y es lo que hace, le da forma a montañas gigantescas. Si uno ve esa secuencia, está contada con 5 desiertos distintos. Querer ubicar eso es un error porque entonces no estás contando la metáfora, sino que estás ubicando al espectador en cada una de las escenas y la lectura se vuelve caótica, confunde, pero sobre todo obliga a que si vamos a ubicar en espacio-tiempo la secuencia, dependiéramos solo de los materiales logrados en cierto espacio y tiempo. Y eso, pues bueno, era entorpecer mucho porque no permitía lo que ocurre, que una misma secuencia está contada con materiales de Islandia, de Mongolia, y aunque la voz sea una voz de los navajos en Arizona, aunque quien lleva la conducción humana pues de la escena sea una mujer navajo de Arizona. Y bueno, pues en algún momento sí lo platicamos, sentíamos que eso que hacía falta, después caímos en cuenta que no, porque y justo por eso, ¿no? Rompía el ritmo y la ponía en más problemas también a la editora, ¿no? Sí, y sobre todo como que justo en la idea de representar como la esencia del ser humano, pues ahí no cabía mucho que los estuviéramos dividiendo en zonas geográficas, ¿no? Y ahora me acordé así de una cosa que, como de la pregunta que me dijiste de cómo ir como hilando, también ahí la música fue como muy determinante. O sea, era una cosa que unía a todos los desiertos y era también como, bueno, la pensamos cuando estábamos editando que era también como un narrador, ¿no? Y además un narrador muy cómico que también le daba como el tono de lo que sucedió ya en la filmación y lo que nosotros después al tener el material ya traducido nos dimos cuenta de que había ocurrido y que Berardo no tenía ni idea de que eso había ocurrido, pero probablemente había como una intuición de que algo estaba pasando y por eso se quedaba ahí la cámara, ¿no? La música también creo que fue como el hilo conductor o la que unió todas las historias y todos los espacios, las viñetas, digamos, ¿no? Que funciona más como por viñetas. Claro. Bueno, justamente hacia allá iba la siguiente pregunta para Raúl, a propósito de estas atmósferas sonoras, musicales que se construyen y que tienen un papel muy protagónico en la película. También es una apuesta bastante valiente y arriesgada, ¿no? Quizás lo más lógico dentro de esta tradición del cine etnográfico hubiera sido utilizar música proveniente de los propios lugares, ¿no? Pero la música que escuchamos no tiene nada que ver con lo que vemos en la pantalla, sino más bien con la intención del director, ¿no? Con este tono emocional que quiere imprimirle. El bandoneón, ¿no? Una música pues, cercana al tango, que tiene un toque de nostalgia, pero al mismo tiempo mucho sentido del humor. En la película yo creo que sobre todo me recordó un poco a Kosakovsky, no sé si por ahí son directas las influencias, pero digamos, ¿en qué momento decidieron que era tango, que era bandoneón, ¿no? Y bueno, y también qué implicó en términos de diálogo, de trabajo en equipo con Matías, con Nerio, ¿no? O sea, cómo trabaja el músico en una apuesta tan radical como esta con el diseñador sonoro. Bueno, creo que cuando tengo la oportunidad, porque fue una gran oportunidad para mí de participar en ese proyecto, después de, obviamente, como dice Berardo, de alguna borrachera, platicar de hay que hacer algo juntos que se queda siempre en el aire. Esto sí aterrizó. Y yo tenía en la cabeza hace mucho poder lograr a partir de mi instrumento todo un score. Esto significaba explorar mi instrumento más allá de las posibilidades que tiene y lograr una nueva narración de un score. O sea, no hacer un score clásico o buscar los momentos, o como dices, en el desierto podríamos haber hecho todo un score a partir de música original de cada lugar, mezclándola como la edición, que no supieras dónde está, pero creo que necesitábamos un personaje dentro de Yermo que yo cuando la vi sentí que aposté a que solo con el bandoneón podía llegar a hacer contar esa historia con la música. Es como decir, solo con el desierto y solo con las personas puedes contar la historia. O sea, es como entrar dentro de la película
y ahí enfrentarme realmente a la parte creativa y de composición, decir, bueno, ¿y ahora? La maravilla es que estos son capas y capas de muchos bandoneones, muchos de ellos procesados con efectos, se generan sonidos que parecen a veces guitarra eléctrica o un sintetizador, pero todo está generado a partir del bandoneón, que es un instrumento de aerófono, de madera, con los sonidos de las teclas. Es un instrumento muy viejo, ¿no? Bueno, muy viejo, es de los instrumentos nuevos, pero es un instrumento de 1850 se inventó, entonces meterlo dentro de este mundo del cine se ha utilizado, obviamente, como el tango. Ahí también fue el quiebre, porque cuando Everardo me dice, yo quiero que hagas tu música, no que hagas una música que le funcione a la película, sino que sea tu música, porque yo quiero que tu música esté aquí adentro. Obviamente, basándome en la imagen y en todo este trabajo que uno va recibiendo como músico, y te enfrentas a una cosa de decir, ok, tengo la libertad de usar mi lenguaje, de buscarle sonoridades, de buscar cierta forma de tocar, ¿no? Y ahí, obviamente, el sonido creo que te acerca o te remite al tango, aunque no está del todo dicho, ¿no? O sea, hay como una música ahí más, sí hay guiños, hay cositas de milonga con los niños, pero no termina de ser nunca un tango, una milonga, es un tanguero o no te va a decir que eso es tango, ¿no? Y y la verdad que después de poder plasmar todo esto en la composición, el proceso con Matías fue una maravilla, porque Matías tenía que trabajar toda una parte de diseño sonoro muy, muy, muy choncha, que son los vientos. Aparte de limpiar sonidos, hay cosas que hay que rehacer y reinventar y todo eso. Y el bandoneón, al ser aerófono, nos volvimos ahí como con pinches, porque la música tenía que estar ligada con el diseño y el diseño con la música. No podía salir la música y el diseño se iba, no, tenía que ser completamente una amalgama ahí de las dos cosas. Y el trabajo de grabación fue maravilloso, porque pensamos y se grabó toda la capa de bandoneones ya desde una tecnología 5.1. Yo no grabé en un lugar como estéreo y de ahí abrimos, no. Desde el principio ya habíamos colocado los micrófonos en el estudio como si fuera ya la sala de cine. Entonces a mí me voló la cabeza entender que, o sea, yo terminábamos de grabar, le poníamos play y daban vueltas el sonido que yo quería que diera vueltas, ¿no? Que era una nota con un efecto. Entonces eso ya se estaba logrando, ¿no? O sea, no era como que hacías la música y después la pintabas y la acomodabas y la mezclabas para que sonara bonito. No, desde el vamos ya estaba sonando Yermo. Y para mí eso fue una maravilla. El trabajo con Matías. Bueno, Matías ha estado en mucho, con Everardo en todo. Entonces, creo que fue una mancuerna muy, muy linda, muy creativa y que al final en el resultado o sea, yo sí estoy como muy orgulloso de este proyecto porque la música es parte fundamental de Yermo, ¿no? Claro, por supuesto, y además es un ingrediente que nos remite a esta dimensión casi como surrealista o estos paisajes más como de realismo mágico, ¿no? De pronto un avión abandonado en medio del desierto. Entonces, bueno, hay como diferentes capas, ¿no? La película es mucho más de lo que se ve en pantalla superficialmente. Bueno, Alfredo, pues, nada, de acuerdo. Yo solo quería contar, aprovechando que no está Alfredo, o sea, permitir que otros autores exploren lo que saben hacer, lo que hacen, y no, pues no pretender
Bueno, creo que ya estamos de regreso con Alfredo. Tenía también una pregunta para ti, Alfredo, una doble pregunta tal vez. Por un lado, ¿cómo viviste tú este tránsito de ser el objeto, ¿no? Sí, como el protagonista de la película a ser el productor, ¿no? Y por otro lado, pues tú como artista visual, ¿cómo ves, qué opinas de las cualidades visuales de Yermo? ¿Cómo lo relacionas con tu propio proyecto? ¿Se parece, no se parece? Hola, hola a todos. Bueno, pues un poco como platicó Everardo, este fue un camino largo. Y largo no nomás en la parte del rodaje y de salir a viajar a todos estos lugares que ya de por sí están a miles y miles de kilómetros, sino la complejidad de lo que significa pues la gestión de poder filmar y moverse, etcétera, etcétera, en lugares de difícil acceso, con otros idiomas, etcétera, sino que es una plática todavía de unos años un poco atrás con Everardo de ver si algún día hacíamos algún proyecto juntos y que no se daba porque, bueno, pues Everardo estaba filmando o no había los recursos, etcétera. Ya cuando se dio, pues, la verdad es que no es que yo iba a ser el personaje principal de cuando invité a Everardo, sino más bien el trabajo que yo hacía en el desierto, y que no era tanto un making of, sino la razón principal de alguna manera, más allá de la amistad y admiración por el trabajo de Everardo, es que yo ya estaba viajando a esos lugares, ya había empezado el proyecto previamente y me parecía fascinante todas esas culturas que yo estaba observando y conviviendo. Entonces, yo me preguntaba, esto hay que filmarlo, esto tiene que ser un documental, y yo no soy un documentalista, entonces tengo que invitar a alguien que me acompañe, porque esto no puede quedarse ahí, ¿no? Así que, digamos, pues bueno, yo invité a Everardo, aceptó, y la película, como bien lo mencionó, pues se fue armando. Me acuerdo muy bien cuando ya aceptó. Me dijo, es que es muy difícil a mí hacer un documental donde vamos a estar solo un mes o 20 días, no sé, X días en un país, cuando yo armo documentales y me toma 2, 3 años porque convivo y dialogo y visito en los mismos lugares por mucho tiempo. Total, dije, tú vente y vamos bien. En fin, para no hacer más larga la respuesta, sí, es una película que obviamente se fue transformando. Cuando Everardo me comentó de que pues, tendría que caminar por otro lado, está bien, ¿no? El final me parece que la película refleja el espíritu de lo que yo he hecho por más de 20 años en el desierto. Quizás los que conozcan mi obra van a ver algunas de los personajes que están en mi obra que aparecen en el documental. Ahí está, la película ahí está. Mi obra está ahí. Visualmente es maravillosa, la edición es otro personaje también, la música es otro personaje. Vaya, yo estoy muy contento del resultado final y pues me emociona que ya se esté finalmente estrenando. Muchas gracias. Te perdimos por unos momentos y no podíamos escuchar, pero bueno, acá seguimos series como Capadocia o Ingobernable, ¿qué retos se te presentaron al musicalizar Yermo? Pues todos. En realidad es poder
poder plasmar una música que no tiene una dirección, por así decirlo, de que tiene que complementar la imagen. O sea, las series, por más que a veces tenemos mucha libertad de poder componer, siempre me encuentro a veces con que es una escena triste y tiene que sonar triste, y es una escena de acción y tiene que haber acción, por más que uno se vuelva bastante, ¿cómo dice? Cuando innovador, cambiando cosas, de que no tenga tambores la acción y que no tenga violines eso es como una parte como que estás muy apegado también a la escena, a los diálogos, es ficción, ¿no? Esa es la diferencia. Y al tener este espacio, este lienzo tan grandote que era Yermo, pues era buscar una música mía que podía funcionar dentro de Yermo, no teniendo una función como en las series, ¿no? O sea, como que las series es una música muy funcional. Para Everardo, tienes una línea creativa muy marcada por los temas que te interesan. ¿Cómo te sentiste en este tema más ligero o si tienes planeado continuar haciendo documentales de este tipo? Bueno, va a depender, como bien dices, de qué es lo que me interese cuando estemos entrándole a la próxima, ¿va? No, yo creo que los temas medio van apareciendo, pues no es que uno tenga, yo creo que lo que está pasando hoy es que sí empiezan un poco a encasillar a partir de la obra lo que uno se pretende que sabe hacer, ¿no? Entonces, pero yo pues, espero que no me pase ya en la parte personal, ¿no? Que pueda seguir indagando según lo que me aparezca, pues, ¿no? En esta versión, Yermo fue lo que se apareció. Había que trabajar una película a partir de lo que se había vivido en estos años de rodaje con Alfredo. Me encantaría hacer la otra, ya estoy viendo si sigue vendiendo fotos, Alfredo, para financiar la que sigue, porque lo que sí definitivamente es que es una experiencia muy, muy privilegiada. Definitivamente que sí es un privilegio poder conocer el mundo, poder ver el mundo trayendo una cámara encima, ¿no? Eso claro que me encantaría, va a depender de Alfredo, ya no depende de mí. De Alfredo de Estéfano, si volvemos a hacer otra, una de los mares o algo así, donde ese es el escenario, estaría muy bueno, ¿cómo no? No, pero a propósito de encasillar tu trabajo, tu estilo, yo lo que le diría a la gente o la invitaría es a descubrir otra faceta, ¿no? Creo que Guillermo justamente habla mucho de tu versatilidad como director, ¿no? O sea, no se parece nada o se parece muy poco a La Libertad del Diablo. Recuerda un poco a Cuates de Australia, pero no tiene nada que ver con El cielo abierto, ¿no? Entonces, creo que sí hay búsquedas, ¿no? Este intento por entender al otro, creo que es una constante, pero al mismo tiempo tienes como recursos, estilos y formatos muy diversos, ¿no? Entonces creo que a la gente que vaya a las salas se va a sorprender, ¿no? No va a encontrar algo que lo que se imagina después de ver La Libertad del Diablo. La película se distingue por no ser el típico documental etnográfico. ¿Es el desierto igual en todas partes del mundo? No sé si valga la pena repetir la pregunta para que se escuche. Es una pregunta sobre si los desiertos son iguales en todas las partes del mundo y que no es el típico documental etnográfico. Bueno, sí, yo creo que todos los desiertos del mundo se parecen, por lo menos hay algunas cosas que a mí me gustan mucho en los desiertos. Por ejemplo, la absoluta dependencia que se tiene a los círculos familiares. Pero también los roles tan marcados y tan sólidos que no obedecen a ideologías de ningún tipo, que la única ideología que dicta es la sobrevivencia. Y entonces todos los miembros de una familia tienen muy clara cuál es su función para que la familia se sostenga, para que la familia funcione. Lo mismo, por ejemplo, que todos los desiertos comparten, o los habitantes del desierto, es la relación que tienen de dependencia que tienen con las bestias. Que las bestias son miradas como eso, como bestias. Y dependen absolutamente de tener una de carga, una de compañía, una de pastoreo, si no, no hay manera de sobrevivir. Por ejemplo, otra cosa que me gusta mucho es la relación con el espacio, que también lo comparten todos. Son unos lectores del paisaje extraordinarios, son los grandes rastreadores, pero una cosa que también comparten todos es la movilidad o la necesidad obligada por sobrevivencia de movilidad.
Por eso creo que, aunque es el origen de muchas de las religiones, prácticamente de todas las religiones occidentales, o como las entendemos hoy, es gente que tiene una relación con el arraigo completamente distinta a la que se tiene en zonas en donde se construyeron grandes civilizaciones. Por supuesto que este es el origen de las grandes civilizaciones, pero también se lo deben a los fenómenos de migración, haber tenido que buscar los apacentaderos de primavera o de verano, la búsqueda por el agua. Entonces sí, te diría que todos de alguna manera comparten sus modos de vida, aunque las necesidades puedan ir cambiando, o tengan sus particularidades, ¿no? Y por eso son tan abrumadores también, ¿no? Por eso son, o sea, tú estás pisando la historia de la Tierra y la historia de la humanidad, y eso también es algo que comparten los desiertos del mundo. No es, yo sé que yo tengo muy poca conexión, por ejemplo, con las selvas o con estos espacios de mucha opresión, ¿no? En donde no se alcanza a ver el cielo. A mí algo que me llama, me conmueve mucho de estar pisando cualquier desierto del mundo es que estás pisando la historia de la Tierra, estás ahí, estás viviendo en lugares en donde en medio de una duna aparece el esqueleto de un pez, ¿no? Aparecen restos de una ballena, pero también, pues por eso son las zonas de los paleontólogos, ¿no? Huesos de grandes saurios, pues la historia de la evolución de la Tierra, la historia de la evolución de la humanidad es algo que comparten todos los habitantes del desierto y todos los desiertos. Y eso es algo que impacta mucho, definitivamente cuando uno está ahí con voluntad, ¿no? De disfrutarlo, porque si no, pues sí puede ser opresivo también, ¿no? No ver a un ser humano en días, semanas, meses o en horas de recorrido, pues es un lugar en donde en el mismo día pasas de 13 grados bajo cero a 50 grados Celsius en una caminata de 1 hora y media. Son de difícil, son de acceso difícil y también de habitación compleja, pues. Eso es lo que me compara. Bueno, pues creo que con eso vamos cerrando. Quiero agradecer muchísimo a Alfredo, Raúl, Paloma, a Gerardo, obviamente, y pues reiterar la invitación a la gente que nos está escuchando a asistir a las salas de cine el próximo jueves 12, jueves 12, a ver Yermo, después de un estreno, una premiere muy exitosa en redes, en plataformas digitales el año pasado, por fin se puede ver en una pantalla grande y es una película que realmente vale la pena. Vayan a respirar aire fresco al cine y déjense sorprender por Yermo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. रेगिस्तान में रहना अच्छा लगे? बहुत अच्छे लगे। Var чигсээ удам явж байгаа харж гин үгүй.
Hay những người hiện nay chỉ là thế đó. Dạ. Là phương án này tôi có thể